Ok, muchísimas gracias. Mi nombre es Helen Stankiewicz, Carita, muy cerquita, muy bien la pronunciación. Soy originalmente del Paraguay, estudié medicina en Argentina y luego me mudé a los Estados Unidos, hice la residencia en clínica médica en Chicago y ahora hace unos años terminé la especialidad en infectología, infectious diseases, aquí en la Universidad de Washington y estoy trabajando en un poco de todo. La mayoría de mi tiempo hago investigación clínica en lo que sea vacunas, virus, enfermedad de transmisión sexual y ahorita con lo del COVID, todo lo que sea tratamiento temprano y preventivo para el COVID y vacunas. Y por otro lado, me dedico también a atender pacientes en la Universidad de Washington en la parte de trasplantes, pacientes trasplantados con infecciones. Y también trabajo en el Harvard View viendo pacientes que están viviendo con el virus, el VIH y pacientes con infecciones en el tracto anal. Entonces, un poquito de todo más que nada ahora con la pandemia, todos los esfuerzos están abocados a tratar de de ver si podemos controlar este virus con algunas de las terapias y sobre todo con vacunas que nos hace falta para poder terminar con esta enfermedad. Entonces, quiero hablarle y agradecerle también más que nada al doctor Pérez, a Giselle, Megan, a todos los que organizaron esta charla, por darme esta oportunidad de hablar y conversar con ustedes acerca de las vacunas que se están desarrollando para el coronavirus. Más que nada quiero hacer como un repaso general de qué son las vacunas, qué implica desarrollar o tener una nueva vacuna para nosotros, para la comunidad, y cuáles son los adelantos en cuanto a las vacunas que se están desarrollando para el coronavirus. Entonces, como comunidad, como personas que están trabajando con pacientes, con otras familias, amigos, entonces creo que son conceptos importantes para poder también como se dice, leer o estar al tanto de las noticias también, ya que existen informaciones que son por ahí falsas o que por ahí pueden perjudicar a lo que es la ciencia, por ejemplo, y el avance de estas investigaciones. Entonces, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva y más que nada quiero agradecer a las personas que me ayudaron, a los colegas que me ayudaron a poner estas diapositivas. Y la siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente. Son más que nada son los puntos a desarrollar. Tengo muchas diapositivas, pero quiero que esto sea algo más dinámico y si tienen preguntas podemos pausar y hablar todos estamos aquí para preguntar y también para responder y aportar su conocimiento para todos los que están presentes. Pero quiero empezar con el concepto básico de qué es una vacuna. Eh, el siguiente. Ahí. Entonces, ¿qué es una vacuna? Para tener esa definición correcta, que es algo, un producto biológico que funciona o que ayuda a una persona a desarrollar la inmunidad a una enfermedad infecciosa. Entonces, se produce introduciendo intencionalmente en el cuerpo de una forma inactiva de un germen o un pedacito de un germen, y eso hace que se estimule la producción de anticuerpos, de defensas por parte de nuestro sistema inmunológico, y esto hace que ayuda a que una vez que nos encontremos con este germen en el futuro, lo podamos afrontar o pelear más fácilmente. Es como entrenarnos en un gimnasio para generar la fuerza de cuando nos encontramos con el germen, poder deshacernos del germen en forma rápida y efectiva también. Es importante tener estos dos conceptos de la inmunidad activa y de la inmunidad pasiva. La activa puede ser generalmente
producida por la misma enfermedad o también puede ser producida por la vacuna. Y esto hace que nuestro mismo sistema inmunológico genere estas defensas y cuando lo hacemos por medio de una vacuna es como si lo estuviéramos haciendo como una infección natural, pero sin el riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, esta protección que nos dan las vacunas no se confiere en forma inmediata, generalmente tarda unos 14 a 28 días para que desarrollemos esa inmunidad, pero usualmente es algo más permanente o duradero. Eh, eh, lo opuesto que habrán escuchado también, por ejemplo, es la transferencia de anticuerpos, que eso hace a la inmunidad pasiva. Un ejemplo muy concreto es cuando las mamás le pasan las defensas a los bebés por medio de la placenta. Y esa inmunidad pasiva que también se está viendo para el coronavirus, solamente ofrece una protección temporal, pero es en forma más rápida, porque ya se recogieron esas defensas que se produjeron por otra persona y se les aplica o se le transfiere a personas que necesitan. Entonces, esa definición creo que es importante y van a escucharla también. Si pasamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, una pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué tan buena es la protección que nos da una vacuna? ¿Es mejor enfermarse con la enfermedad y estar mejor protegidos? ¿O es mejor obtener la vacuna? Y esa pregunta difiere, es diferente de acuerdo al tipo de vacuna y al tipo de enfermedad. Entonces, hay vacunas en donde la protección que ofrece la vacuna es mucho mayor a la enfermedad misma. Por ejemplo, con el virus del papiloma humano, sabemos que la vacuna es más potente que una misma enfermedad. Y en el otro polo tenemos las vacunas, las infecciones en donde la infección natural protege o da una protección mayor o una generación de anticuerpos mayor que la vacuna, como por ejemplo en el caso de la papera. En la siguiente diapositiva podemos observar una descripción general de este proceso para generar una vacuna. Entonces, aquí tenemos un pantallazo general. Quiero tocar un poco en fondo estas fases o estos estadios, pero toda vacuna se genera con una idea, por supuesto, y esa idea se transfiere en el laboratorio y una vez que en el laboratorio se testea en el laboratorio, eso se pasa a testear en los animales. Y eso es lo que se llama una fase preclínica, que van a escuchar un poquito más adelante. La fase clínica es cuando se empieza a testear en humanos y es ahí cuando ya se probó que es seguro en animales, entonces se pasa a testear en personas. Esa fase clínica a su vez tiene 3 fases, la fase 1, 2 y 3, en donde en cada fase se va haciendo preguntas específicas sobre la seguridad y qué tan buena es la vacuna. En la siguiente diapositiva podemos ver el virus, el coronavirus, donde vemos en este esquema estas pequeñas, lo que se llaman espículas, esto que está aquí en rojito, son unas proteínas que tienen el virus y esas proteínas son lo que se va a unir a las células de las personas y así entrar a la célula y causar daño. En la siguiente diapositiva podemos ver que lo que está aquí en el círculo azul son los anticuerpos, que son las defensas que queremos generar con la vacuna para que se unan a esas espículas del coronavirus, entonces como que le saturen y ya no puedan, el coronavirus ya no va a poder ingresar o no va a tener esas proteínas para ingresar en las células de las personas y causar así daño. O si lo hace, puede en un sentido dar una enfermedad a más, como se dijera, un poco más atenuada. Ahora bien, en la siguiente diapositiva podemos ver que
ya esta fue un estudio, está en inglés, pero lo publicaron como en abril, creo que fue en mediados de abril, ya podemos ver que hay diferentes plataformas y tecnologías que se están utilizando para hacer las vacunas del coronavirus. Entonces, todas estas plataformas que vemos, el virus, las vacunas con un virus que está completo pero debilitado, o las vacunas que están hechas por vectores virales, es decir, que utilizan otros virus para introducir genes del coronavirus, o vacunas que utilizan a porcioncitas de genes del coronavirus. Entonces, todas estas plataformas se testearon con otras vacunas que ya tenemos aprobada en el mercado para, para el tétanos, para la hepatitis, etcétera. Entonces, se está utilizando toda esta tecnología para poder desarrollar vacunas para el coronavirus, porque es claro que una sola vacuna no va a ser suficiente, y voy a expandir en eso en un momento, pero si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, este es nomás un ejemplo de algunas de las vacunas. Podemos pasar a la siguiente, de las vacunas que se están haciendo, por ejemplo, que tienen los diferentes tipos de plataformas. Voy a dar algunos ejemplos en un momento. Ahora, entrando a la parte clínica, cuando estamos haciendo estos ensayos acá en nuestra clínica, nosotros estamos físicamente ubicados en Harvard, enfrente de Harvard View, en Nantes, en Jefferson Building. Entonces, tenemos ahí una clínica donde hacemos algunos de los estudios, estudios en la vacuna. Y cuando hacemos estudios de fase 1, entonces dije que estos son los primeros ensayos que se llevan a cabo en personas humanas, generalmente un pequeño grupo, menos de 100 personas, y donde se evalúa es aquí la seguridad de la vacuna y la capacidad para generar una respuesta inmunitaria. Sí, entonces, también algunas de las preguntas que nos hacemos: ¿cuál es la mejor dosis? ¿Cuál es la mejor forma de poner las vacunas? Entonces, en esta fase 1, si se aprueba o si vemos que la vacuna es segura y que puede llegar a proteger, entonces es cuando se aprueba para la siguiente fase. Pueden ver que cuando traemos a participantes a la clínica para hacer este estudio, los monitoreamos muy seguidamente, observamos, le pedimos que tengan en cuenta si tienen fiebre o si tienen alguna reacción de la vacuna, y siempre estamos en contacto con ellos para estar seguros de que no hayan desarrollado algún efecto a la vacuna. En la siguiente diapositiva tengo nomás un ejemplo que ustedes habrán escuchado. En marzo aquí en Seattle se estuvo testeando la vacuna de Moderna en Kaiser. Entonces, este fue uno de los primeros estudios que se hizo de fase 1 acá en nuestra ciudad. Y en la siguiente diapositiva tenemos, se evaluaron 45 adultos en donde como les había dicho, se evalúa los efectos adversos que tengan. En ese cuadro ahí están viendo que la mayoría de las personas tuvieron como algunas reacciones locales, pero todos los efectos adversos fueron muy leves. Y lo más importante es que todos los participantes desarrollaron anticuerpos, es decir, que presentaron defensas, o se vieron indicios de que la vacuna podía dar una defensa. Entonces, por este motivo se pasó a la siguiente fase, que es la fase 2. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Y una más, a la fase 2 aquí. Entonces, en la fase 2 estamos evaluando un número ya mayor de personas. Entonces, tenemos entre unas 200 y 500 personas, y ya tenemos un grupo menos estricto. Entonces, más o menos queremos hacer que los que estén participando sean como personas en la comunidad, de diferentes grupos etarios y de diferentes, también con algunas enfermedades o patologías de base. Entonces, aquí también a una mayor escala estamos viendo otra vez si la vacuna es segura y qué tan bueno o cuál es la respuesta inmunitaria que nos puede proveer.
¿Cómo hacemos estos estudios? Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que estos estudios se hacen en lo que se llama estudios aleatorios, ciegos y controlados, lo que por sus siglas en inglés es el RCT, Randomized Clinical Trials. Van a escuchar mucho hablar de eso con las vacunas. Entonces, los voluntarios que vienen a participar, entonces se les asigna en forma aleatoria, sin saber que les va a tocar la vacuna verdadera que estamos testeando o si les va a tocar un placebo o un control, que en algunos casos puede ser nomás agua, una solución salina, o en algunas oportunidades podemos utilizar una vacuna que ya ha sido aprobada, por ejemplo, la vacuna de la meningitis. Entonces, lo que hacemos es, una vez que ellos reciben la vacuna, la mitad de las personas reciben la vacuna verdadera, la mitad nomás el placebo, entonces los monitoreamos por un cierto tiempo y al final del estudio podemos ver cuántas personas desarrollaron la enfermedad y así comparar si las personas que recibieron la vacuna verdadera desarrollaron más, menos o igual cantidad de infecciones. Entonces, es así como se evalúan estos estudios de fase 2 y fase 3. En la siguiente diapositiva vemos que para concluir con esta fase, en la fase 3 ya tenemos, generalmente se reclutan más de miles de personas. En el caso de las vacunas para el COVID, estamos hablando de 30,000 personas en estos estudios que estamos realizando. Y aquí con más atención estamos viendo si realmente la vacuna protege o no. Y también estamos evaluando y tratando de incorporar una población que represente a la comunidad. Y esto es algo que vamos a hablar en un momento acerca de la participación de la comunidad en los estudios de investigación. En la siguiente diapositiva, quiero nomás comentarle que una vez que se termina esa fase 3, que es la que ahora se está llevando a cabo, por ejemplo, con la vacuna de Moderna aquí en Seattle, entonces una vez que se aprueba esa fase 3, ya puede empezarse o puede aprobarse por medio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el FDA o FDA, y esa vacuna ya se puede empezar a reproducir para entregarse a la comunidad. Pero antes de llegar a sus hombros o a sus brazos, se necesita un esfuerzo inmenso por parte de las personas o de las compañías que están fabricando estas vacunas. Como podrán ver en este esquema muy simple, se tienen que preparar en gran cantidad, se tienen que preparar envasar en estos frascos, tiene que haber un control de calidad muy estricto para que se garantice que las vacunas cumplan los estándares de calidad y seguridad. Entonces, que tengamos una fase 3 en la vacuna no significa que va a estar disponible para la comunidad en forma inmediata. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que en el Seattle Times ya habíamos una noticia, no, creo que fue en julio, donde ya veíamos que algunas de estas empresas estaban un poco preocupadas porque no habían suficientes cantidad de ampolletas para distribuir o para envasar las vacunas. Entonces, esto es un proceso muy largo y costoso y requiere de muchas partes para poder llegar a la comunidad, a nuestras casas. Entonces, en la siguiente diapositiva quiero comentarles que una vez que esta vacuna se aprueba y llega a la comunidad, todos nos vacunamos, entonces existe todavía un monitoreo, una vigilancia muy, muy estricta que se hace en cada país, y cada país tiene su sistema de vigilancia separado o diferente.
Entonces, así vamos como evaluando si hay otros efectos adversos de las vacunas que no se pudieron observar con un número pequeño de personas en la fase 1, 2 o 3, porque aquí ya las vacunas van a miles de personas o millones de personas y hay a veces efectos adversos que se pueden dar uno en un millón, entonces por eso necesitamos de estos monitoreos frecuentes que se dan por parte de generalmente del centro del CDC. Hay también un reporte pasivo en donde nosotros que recibimos la vacuna podemos ir y documentar que tuvimos un efecto adverso también. Pero en un estudio que se hizo recientemente, si pasamos a la siguiente diapositiva, en donde se evaluó en los últimos 20 años todas las vacunas que se aprobaron por la FDA, se ve que la mayor proporción de los efectos adversos que se vieron después de que se aprobó la vacuna son muy limitadas y relativamente insignificantes o de poca significancia clínica, lo que hace que otra vez importante a lo bueno de seguir monitoreando las vacunas para ver si hay algún efecto adverso a largo plazo o después de que la vacuna se apruebe. Entonces, en la siguiente diapositiva, nomás otra vez comentarle que cuando estudiamos acá una vacuna, tardamos entre unos 15 a 20 años, por decirlo así, y del 100% de vacunas que se empiezan a desarrollar, menos del 10% van a ser aprobadas o llegar a ser distribuidas. Entonces, aquí con el COVID estamos hablando de una carrera impresionante para desarrollar estas vacunas en menos de 2 años. Entonces, es algo impresionante y que nunca antes se había visto también. En la siguiente diapositiva podemos ver que hay muchas vacunas que se están desarrollando, entonces unas 36 vacunas que se están testeando en humanos y unas más de 140 vacunas que se están testeando en el laboratorio o animales. Y el New York Times tiene un tracker donde pueden ir viendo cuáles son las vacunas que se están evaluando en este momento para aquellos que están interesados. Um, eh, Hay un concepto más que quiero mencionar, que es en la siguiente diapositiva, es la inmunidad de rebaño, que ya lo escucharon anteriormente con otro panelista que estuvo anteriormente. Es un concepto importante porque cuando empezamos a pensar quién va a recibir la vacuna, porque sin duda vamos a tener una demanda enorme y vamos a tener muy poco producto, sobre todo al principio. Entonces, esto es un concepto importante de aprender. Entonces, esta inmunidad de rebaño se puede dar por una infección o una vacunación masiva. En cuanto por ejemplo, a una inmunidad de rebaño por vacunación. Entonces, lo que se quiere lograr hacer es vacunar a un cierto porcentaje de la población para que por si hay una persona infectada, ya no haya, sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, ya no haya personas, aquí podemos ver si tenemos en la parte izquierda de esta figura, si hay pocas personas vacunadas, pero por más de que haya solamente una persona que tenga la infección, hay muchas personas que son susceptibles a la enfermedad. En cambio, cuando tenemos la inmunidad de rebaño es cuando hay muchas personas que ya están vacunadas y por más de que haya una persona infectada, entonces esa persona no va a poder transmitir la infección a toda la comunidad porque la mayoría ya va a estar protegida. Entonces, esa es la inmunidad de rebaño. Y eso es importante en la siguiente diapositiva cuando estamos investigando que en el Departamento de Salud Pública, en el condado y todo, es una pregunta de quién, a quiénes debemos vacunar primeramente cuando tenemos el producto o si hay una escasez de la vacuna. Vacunamos a las personas que están con más alto riesgo, vacunamos a las personas que pueden sufrir una enfermedad mucho más severa
o a los personales que están atendiendo a, a las personas infectadas, como el personal de salud, por ejemplo, deberíamos vacunar a las personas que están transmitiendo, como son los adultos jóvenes. Entonces, es un concepto importante en cuanto a la estrategia de vacunación. En la siguiente diapositiva, quiero nomás recalcar otra vez que otra vez necesitamos muchas plataformas. Una sola vacuna no creo que va a ser suficiente. Hay más de 4 billones de personas en el planeta, entonces para llegar a cubrir esta necesidad se va a necesitar el trabajo de compañías, del sector público, del sector privado, de la comunidad, de todos ustedes, agentes de salud. Entonces, es por eso que se ha también desarrollado un equipo. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta se llama por sus siglas en inglés, el COVIDPN o el COVID Vaccine Prevention Network, que es otra vez personas del sector público y privado para el desarrollo de estas vacunas. Entonces, ¿cómo podemos armonizar estas vacunas que se están testeando y hacerlas llegar a la población en forma rápida en estos 12 a 18 meses que se están tratando de desarrollar estas vacunas? Entonces, esto nos lleva a la siguiente diapositiva, que es acerca de quiénes deben participar en los estudios clínicos de la vacuna. Y esto es importante otra vez como comunidad. Como investigadora, siempre queremos tener una participación que nos haya o que nos represente a nosotros como comunidad. Entonces, queremos que participen personas de alto riesgo, como son los adultos mayores, personas con diferentes background de razas, personas que están viviendo en asilos de ancianos, en fraternidades, o esas personas que están en alto riesgo de exposición, como son los trabajadores de la salud, trabajadores esenciales, por ejemplo. Y cómo participar como voluntario en un estudio. En la siguiente diapositiva podemos ver, esto es otra vez una información general, no estoy hablando de un estudio en particular, pero es acerca de todas las vacunas en general. Entonces, todas estas personas que están en estos estudios son voluntarias. Entonces, hay lo que se llama un comité ético independiente que evalúa que estos estudios se estén haciendo en forma ética y respetando sobre todo los derechos humanos y del participante. Entonces, de esta manera se aprueba esto que se llama el consentimiento informado, que van a escuchar si es que participan en uno de estos estudios, en donde se hace se explica a los voluntarios de cuál es el propósito del estudio, cuáles son los procedimientos que se van a hacer, si se necesita sacarle sangre o hacerle hisopados de la nariz. También se les explica de los riesgos y beneficios de su participación en el estudio, de cómo protegemos la confidencialidad de las. Explicamos los derechos que tienen los participantes una vez que entran en el estudio. Entonces, esto es en forma muy general y puedo, si hay preguntas específicas, podemos ampliar un poco más en esto. Pero otra vez, sin estos voluntarios no se van a poder aprobar ninguna de las vacunas. Entonces, es por eso que es importante participar y también propagar o invitar a la comunidad a que que participen, que sean voluntarios en estos estudios. Los criterios de inclusión, en la siguiente diapositiva tenemos en general.
Estamos ahora, las vacunas se están evaluando en personas adultas mayores de 18 años que tengan un riesgo alto de infectarse con el virus. También queremos que participen, como había dicho, personas que tengan enfermedades de base crónicas, como hipertensión, diabetes, pero que estén bien controladas. Como hay muchas vacunas que se están testeando en fase 3, entonces una persona solamente puede participar en una de ellas, una exclusión sería que haya participado en otra investigación, en otro estudio de investigación de la vacuna. En la siguiente diapositiva, ya para ir concluyendo, quiero compartir esta página web que está de parte del COVID Prevention Network, del COVID-PN, en donde cualquiera de nosotros puede hacer clic y llenar una forma que registra nuestros nombres y como la forma de contactarnos. También tienen algunas preguntas en cuanto a raza, a edad, y creo que eso es muy general, pero en este sitio se recoge entonces informaciones de las personas que quieren participar y desde allí se distribuyen a los centros que están haciendo estudios de vacunas y cada centro se contacta con las personas de acuerdo a la comunidad a la ciudad en donde estén viviendo. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos la información específica para aquí, para la Universidad de Washington. Entonces tienen un correo electrónico, nuestro teléfono, que pueden contactarse conmigo. Ahí tenemos también coordinadores que hablan español, médicos, enfermeros que hablan español, y si quieren mandar completar la forma del COVID-PN, pueden ingresar el código que tienen ahí en la UWBR, que es entonces ingresando ese código las personas directamente pasan digamos, a pertenecer a nuestro sitio acá en la Universidad de Washington. Entonces nosotros estaremos contactándoles a ellos. El cáncer, el centro de cáncer, el Fred Hutch, también tiene su propio sitio de estudio y también tiene su propio código. Entonces tenemos en sí dos instituciones dentro de la universidad y del Fred Hutch que estamos evaluando las diferentes vacunas para el COVID. Con eso tengo más diapositivas, pero quiero pausar acá para ver si tienen alguna pregunta y para abrir los últimos minutos, la siguiente media hora para preguntas específicas. Una cosita más que quiero comentar es que aquí en la Universidad de Washington nos estamos preparando para la vacuna AstraZeneca, que habrán escuchado que está pausada en estos momentos aquí en los Estados Unidos. En la fase 3, esta es la vacuna de Oxford, que habrán escuchado también nombrar, porque hubo un efecto, una participante había desarrollado una mielitis transversa, que es una enfermedad o una afección del sistema neurológico. Entonces, la FDA aquí en los Estados Unidos se está tomando su tiempo para poder evaluar este efecto y decidir si esta vacuna se va a resumir y si vamos a continuar reclutando voluntarios para esta vacuna. En el Reino Unido ya digamos, su equivalente de la FDA ya aprobó, ya se están reclutando nuevamente voluntarios, pero como yo les había dicho, esto es independiente en cada país y aquí en los Estados Unidos todavía necesitamos evaluar qué sucedió con este efecto adverso. Por eso en estos momentos esa vacuna está pausada. Aquí no tenemos mucha más información, pero eso también es algo que quiero mencionar y quiero escuchar a ver qué opinan de eso, si eso también, si piensan que pueden llegar a afectar la decisión de participar o no como un voluntario en estos estudios. Pero en sí,
Creo que ahora vamos a, como les dije, a abrir para preguntas y conversar entre nosotros para ver cómo podemos hacer que la comunidad participe también en forma segura. Sí, pues muchas gracias, doctora Helen. Le agradecemos infinitamente que esté usted aquí dándonos tanta información tan importante. Tenemos ya 3 preguntas aquí en el chat. Una de ellas es de parte del Facebook Live. Así que, porque quiero que esta sea una conversación realmente dirigida y enfocada a este tema tan importante de las vacunas. Quiero darle ahora el lugar al doctor Julián Pérez para que nos ayude a facilitar esta conversación con preguntas. Adelante, doctor Pérez, usted tiene aquí acceso a las preguntas en el chat. Muchas Gracias. gracias, Manuela. Muchas gracias, doctora Helen, por excelente reviso de las vacunas y el desarrollo que necesitamos realmente nosotros mismos, los médicos, igual que la gente que viene a las clínicas, a entender y tener confianza que es un proceso riguroso, científico, que ustedes están haciendo para salvar el mundo realmente, para salvar el mundo. Hay una pregunta de Karen aquí en el chat. Dice, si ya me dio COVID-19, ¿es necesario ponerla? Esa es una pregunta muy interesante. Por lo general, cuando tenemos infecciones por virus, dependiendo del virus, muchas veces como por ejemplo el virus del papiloma humano que nos da la infección natural o podemos tener una protección, entonces no necesitamos la vacuna. Ahora, con el coronavirus no sabemos en forma cierta. Sí anticipamos que esas 30.000 personas que están participando en estos estudios, muchos de ellos van a ser personas que ya han contraído el virus sin saberlo, van a estar participando, pero aún así no sabemos si esas personas van a necesitar o no vacunarse nuevamente. Como en forma práctica y por lo de como pensamos más en la parte epidemiológica, yo diría que personas que ya han tenido el virus quizás van a terminar vacunándose. Y va a estar, pensaría yo que no van a tener ningún efecto adverso a eso, pero es una buena pregunta que todavía definitivamente no tenemos una respuesta, pero en esta fase 3 que estoy segura de que otra vez algunas personas que ya tuvieron el virus se vacunaron y vamos a prestar atención a ver si hubo algún efecto adverso o si las personas desarrollaron algún tipo de reacción a la vacuna, pero no estaba, digamos, aclarado, pero estamos evaluando en este momento. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, la siguiente pregunta, creo que ya dice la respuesta, pero si personas ya han estado infectados, ¿pueden ser voluntarios para sus investigaciones? Por lo general, si ya saben que fueron infectados, creo que es uno de los estudios de exclusión de la vacuna por ahora, pero como les digo, más probable de que si por ahí no lo saben, van a terminar recibiendo la vacuna, pero es uno de los digamos, criterios de exclusión el ser infectado con el COVID. Gracias, doctora. Otra pregunta. Si una mamá ya ha sido infectada con COVID-19 y ya da luz a su bebé, ¿ella puede pasar anticuerpos pasivos a su bebé por la leche materna? ¿Y hay evidencia que proteja a su bebé? Es una muy buena pregunta. No se están evaluando, hay muchos grupos que están investigando, sobre todo los que están evaluando el COVID en las mujeres embarazadas, que es digamos, otro aspecto del virus que no sabemos mucho, ¿verdad? Y no sabemos cuáles son los efectos de los bebés que están naciendo de una mamá que tiene COVID. Entonces,
yo diría que en general, como todos los anticuerpos que producimos durante el embarazo, se pueden llegar a pasar sobre todo por la placenta, y eso yo pensaría que podría generar una protección muy temporaria. Muchas de estas anticuerpos ya se desaparecen en los primeros 6 meses, entonces esa protección puede ser muy corta y es por eso que es importante quizás no la vacunación del niño, pero la vacunación del papá para que está trabajando afuera para que no traiga la infección a la casa y contagie a la mamá o al bebito que está chiquito sin protección y que no puede recibir la vacuna. Y esto es cierto para lo que decía el doctor Pérez, para la influenza también. Es algo que está en nuestra comunidad, que es otra pandemia que lo vemos año a año, donde tenemos una vacuna, no funciona al 100%, pero está aprobada, es segura y está en forma gratuita, como pudimos escuchar, para toda la comunidad. Entonces, quizás a la mujer embarazada o más bien el niñito no pueda recibir, pero las personas que están trabajando, los familiares que están afuera en contacto o en riesgo de infectarse, son los que tienen que también vacunarse o estar sí, protegiendo a la familia o a los que están quedando en casa por embarazo o por alguna inmunodeficiencia o algún problema de salud. Muy bien, excelente. Otra pregunta, para esa infección que ya no existe en el mundo, el único que borramos del planeta, la viruela, que es smallpox, había una estrategia para vencerla, que fue vacunar a la gente que estaban transmitiendo el virus. Entonces, ¿qué estrategia piensa usted que será mejor cuando ya está lista esta vacuna para COVID-19? Esa es una pregunta muy buena. Como dije en una de las diapositivas, vi las 4 opciones y eso hace también referencia a esa inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. ¿Qué sería, digamos, si tenemos la vacuna para todo el mundo, por supuesto la daríamos a todo el mundo, pero en el sistema de salud lo que pensamos es eh, ciertamente que ese es un grupo en el que prioritario de vacunación. Se está como debatiendo a ver si realmente ese va a ser el grupo en el que nos vamos a enfocar primero, porque estamos dando prioridad también a los personales de salud, porque sin ellos no vamos a poder tratar las personas enfermas. También las personas que tengan alto riesgo, por ejemplo, los que tienen otras enfermedades de base. El otro grupo es aquellos que por los factores de riesgo pueden desarrollar una enfermedad severa. Y el cuarto grupo es el de la gente joven que generalmente no desarrolla una enfermedad muy sintomática o desarrolla una enfermedad leve, pero que sabemos que en la comunidad están transmitiendo el virus. Doctor Pérez, no sabría decirte, sería para mí una de las 4 prioridades de los grupos que deberíamos vacunar, pero otra vez va a depender mucho de dónde estemos en cuanto a cuántas vacunas tengamos, a cuántas vacunas tengamos disponibles en nuestro país y así también cómo hacer llegar esas vacunas a todas las comunidades. Habrán escuchado que para la pandemia de la influenza en el 2009 hubieron las vacunas, pero también que otra vez que se apruebe esa vacuna a que llegue a nuestros brazos, a nuestra casa, hay muchos pasos que se deben llegar y también se evalúa, ¿verdad? ¿Es más rápido llegar a esa comunidad o a ese grupo de personas o es más fácil llegar a los trabajadores de salud? Entonces vacunamos a ellos primeros. Entonces hay diferentes, digamos, niveles que se tienen que tomar en cuenta de acuerdo a la disponibilidad del producto y a la prioridad de quien debe recibir la vacuna. Una pregunta de Giselle. ¿Por cuánto tiempo tenemos los anticuerpos?
Había unos, Ujú. una en la revista hace unos meses que adolescentes y adultos menores de edad, si se infectan y no tienen una enfermedad muy grave, sí tienen anticuerpos, pero empiezan a disminuir hasta 100 días después. Hasta el minuto, ¿qué son las noticias ya de los anticuerpos que nosotros tenemos? Sí, de los anticuerpos por enfermedad natural, no de las vacunas. Entonces, esa es más o menos, sí se está viendo ahora, tenemos información realmente a corto plazo por ahora, a medida que vamos desarrollando o transcurriendo el tiempo, vamos a ir testeando a esas personas que desarrollaron la infección en forma temprana y viendo si tienen por cuánto tiempo tienen esos anticuerpos. Una cosa importante es que aquí en la universidad, en nuestra clínica, hicimos un estudio en donde pedimos a las personas que desarrollaron COVID, a tantos pacientes en el hospital como pacientes que tuvieron COVID en la casa, o sea, no en forma leve, a que vinieran y donaran sangre. Y entonces a esas personas que tuvieron un COVID leve o asintomático, más o menos con nuestra experiencia aquí, un 40% de ellos no tuvieron un anticuerpo suficientemente alto. Entonces, una de las cosas y que todavía estamos aprendiendo, ¿verdad? Que no todas las personas desarrollan el anticuerpo a una enfermedad, sobre todo si es una enfermedad leve o asintomática. Y otro, estamos aprendiendo que esos anticuerpos pueden ir desapareciendo con el tiempo. En este caso, tenemos más o menos información por lo menos en unos 3 meses o 4 meses disponible. Ahora bien, una cosa que es importante es que nuestro cuerpo también desarrolla células que se llaman células de memoria. Son unas células que están capacitadas para tener en su memoria esa información del coronavirus. Entonces, hay veces en que cuando medimos en la sangre, no vemos esos anticuerpos, pero quizás cuando hay una nueva reinfección mejor dicho, una nueva exposición al virus, es como que en esas células de memoria pueden reconocer y volver a generar esos anticuerpos. Entonces, todas esas son preguntas que no sabemos muy certeramente si va a suceder con esta infección como suceden con otras infecciones virales. Gracias, doctora Helen. Para aclarar, ¿hay un nivel mínimo que nos va a brindar protección? ¿Sabemos ese nivel de anticuerpos? Eh, Una cosa, no. Yo dije, hay dos cosas importantes. Hay un nivel de detección de anticuerpos y otro nivel, lo que se llama lo que decimos una correlatividad de anticuerpos con la protección, porque que tengamos un cierto nivel de anticuerpo no significa que vamos a estar protegidos o viceversa, si no detectamos, pero tenemos esas células de memoria, igual podríamos estar protegidos. Ahora, lo que hacen nuestros test que tenemos, por ejemplo, el de la Universidad de Washington, es tener un nivel que digamos que si es mayor a ese nivel es positivo y si es menor a ese nivel es negativo. Por lo general, estudiando muchos virus, por ejemplo, el del papiloma humano es uno de ellos, que sí medimos esos anticuerpos, pero no sabemos qué nivel de anticuerpo es el que va a llegar a protegernos, si es un número exacto o es una cantidad que tiene que estar sostenida por el tiempo. Entonces, esa es una buena, importantísima pregunta y es muy, muy difícil. Y para muchas de las enfermedades que tenemos ahora existentes, no tenemos esa respuesta aún porque es muy difícil encontrar esa correlación de la cantidad de anticuerpos y qué tanta protección nos brinda.
Pero es una pregunta excelente, es muy importante y que también que nos tiene como siempre tratando de pensar y ver cómo podemos correlacionar eso en formas más objetivas. Muy bien. 12 minutos se queda. Hay varias preguntas más de la comunidad de Facebook. A ver, Manuel dice, ¿qué protección tiene un voluntario en caso de desarrollar alguna sintomología no prevista, pero debido a la aplicación de la vacuna que se está aprobando? Sí, esa es una muy buena pregunta. Voy a dar ejemplos más concretos aquí de nuestro centro. Entonces, una vez que el participante recibe la vacuna, entonces vamos a hacer un monitoreo muy cercano. Generalmente se le llama el siguiente día o vuelven a la clínica en una semana. Se les pide que monitoreen por estos síntomas, estos efectos, por ejemplo, si tuvieron fiebre, si tuvieron náusea, vómitos, si tuvieron dolor en la parte de la inyección. Entonces, se les da lo que se llama un diario de vacuna. Entonces, la persona va anotando cada uno de estos síntomas, la duración y la intensidad. Entonces, al final del estudio, cuando uno puede saber si recibió la vacuna o no, se compara a ver qué tantas personas que recibieron el placebo o la solución salina desarrollaron esos síntomas en comparación a aquellos que recibieron la vacuna y también desarrollaron esos síntomas. Ahora, la protección que les damos es más que nada, tenemos un equipo médico, enfermeros, muchos infectólogos, doctores aquí de la Universidad de Washington que estamos disponibles las 24 horas al día. Los participantes reciben un número de teléfono y un número para contactarse con nosotros directamente. Entonces, si desarrollan algún efecto, les decimos que nos llamen para poder evaluar si es algo que es relativamente mínimo y que pueden nomás monitorear en la casa o si deben venir hasta nuestra clínica para poder ser evaluados o en algunos casos si necesitan irse, por ejemplo, a un servicio de emergencia o necesitan alguna evaluación más exhaustiva. Pero una vez que participan, por lo menos en nuestro centro tenemos esa relación y estamos disponibles y al pendiente de todos los que están participando. Cuando hay un efecto que es causado por la vacuna y la persona necesita, por ejemplo, irse a la emergencia, si la persona tiene un seguro de salud, entonces se pide que ese seguro de salud lo cubra, pero si la persona no tiene seguro de salud o el seguro no lo cubre, entonces acudimos a la Universidad de Washington, que tienen un fondo para poder ayudar a solventar algún gasto que esté no previsto relacionado a alguno de los estudios que estamos realizando. En estos 5 años que yo estoy trabajando aquí, no he visto, creo que una sola vez he visto algo así, pero es algo que sucede en forma muy infrecuente. Pero otra vez, no están solos, vamos a estar al pendiente de todos los que participan. Muy bien, ya vamos al lado político, ¿verdad? Una Carla dice, mire, con el señor presidente innombrable que está poniendo tanta bulla en hacer esta vacuna y definitivamente tiene un calendario para sacarlo y ofrecerlo antes de las elecciones en 43 días. La gente completamente no confían en este proceso. ¿Y qué están haciendo ustedes para, aparte de estar aquí con nosotros? Muchas gracias, doctora. Pero ¿qué más está haciendo la universidad y las compañías que están haciendo las investigaciones para luchar contra este bulla que está haciendo el presidente? Eso es algo muy importante y lo vimos con otros tipos como por ejemplo el medicamento de la hidroxicloroquina y todo eso que se estaba estudiando anteriormente, pero con las vacunas, todas estas compañías que están fabricando firmaron como un acuerdo de que todo el proceso se va a llevar como se está previsto con estos estudios de fase 1, 2 y 3 bien estudiados
Entonces, para dar seguridad de que nada se está en el proceso estricto de fabricar o de evaluar estas vacunas, no estamos, como se dice, salteando ninguno de los requisitos, porque otra vez esto es algo que se quiere administrar en forma masiva y si hay algún efecto que no se captura o que no se evalúa, puede ser algo detrimente para toda la comunidad. Entonces, las compañías que están produciendo firmaron como un acuerdo. También el COVIDPN, el que es la red de prevención del COVID, que están facilitando todo el desarrollo de estas vacunas, también están dando mensajes de que la comunidad debe tener confianza en los científicos que van a estar haciendo a la comunidad para que esto se desarrolle en el tiempo que necesite y con con todas las, digamos, la seguridad y calidad que se emplea. Entonces van a haber mensajes por ahí. Es triste ver de que todo lo que sea el media está promoviendo mensajes más que nada negativos muchas veces y esas cosas que se están haciendo a la par quizás no sea muy, digamos, comentado o no se habla o no se presenta en los medios de comunicación. Entonces, es por eso que como les había dicho, espero que esto les sirva para poder evaluar y pensar un poco de cómo discernir entre tantas noticias que tenemos dando vuelta de cosas que son verdaderas y cosas que son falsas. Otra pregunta antes de regresarnos a la Manuela para las últimas palabras. De Mario. Mario pregunta si hay gente discapacitados en sus casas que no pueden salir o en sus casas por razones que no pueden salir. Otra gente que están encarcelados, diga, no pueden salir, ¿verdad? ¿Quién va a asegurar que ellos también reciben la vacuna? ¿Hay un servicio planeado? ¿Hay fondos para eso? Esa es una muy, muy buena pregunta. Creo que hay que separar porque el sistema carcelario de las prisiones y algunos de los que están aquí del condado de King pueden hablar de eso. En la parte de investigación, ellos son un grupo de personas protegidos, no podemos utilizar o pedir que participen porque puede ser como coercivo, pero definitivamente, como yo mencionaba, esos 4 grupos que pueden, donde se necesitaría distribuir la vacuna porque están hacinados o congregados, mejor dicho, entonces estos brotes que vemos en las cárceles pueden ser muy detrimentes. Entonces yo creo que el sistema carcelario sería un grupo de personas que deberían también estar como en el top para recibir la vacuna. Ahora, en las personas con discapacidad, no estoy segura si el condado de King o a nivel local se evaluarán de acuerdo a qué cantidad, qué proporción de la comunidad es esa, si en algún momento llevar la vacuna a la casa o cómo transportarles al centro de salud a ser vacunados. Pero en esos casos es muy, muy importante lo que hablábamos anteriormente. Quizás si ellos están en la casa y no están expuestos a la enfermedad, no se van a infectar, pero es por eso las personas que están viviendo con esas personas con incapacidad, entonces los familiares tienen que estar vacunados para proteger a esas personas que están más vulnerables en la casa. Y claro que clínicas de la comunidad como nuestra, hospitales, varias otras instituciones siempre están promoviendo las vacunas y buscando a la gente que faltan sus vacunas y tenemos maneras de revisar los expedientes y llamar a la gente y mandar enfermeras a la casa por si es necesario a vacunarlos. Doctora, miles y miles y muchas y millones y billones de gracias